HCG. ¿Ya? ¿Qué es la HCG? La HCG es la HCG es una hormona muy importante durante el embarazo, ¿ya? Es una hormona que va a aparecer ¿por quién? Eso me tiene embrión. Por la fecundación, por el fibroblasto después de que... Exacto, ¿ya? Miren, este es el útero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá está el endometrio secretor. Cuando en toda la fisiología de reproducción va a pasar de lo que es la mitosis en el mejor es que me voy a demorar más. A ver, para que lo entiendan. Ya, esto es, sí se ubica, ¿no es cierto? Sí. Es el útero. Ya. Entonces, acá vamos a tomar el ovocito primordial, ¿sí? ¿Qué más sigue? El primario. El primario, ¿sí? El ovocito primario, ¿ya? Luego tenemos el ovocito secundario, ¿listo? ¿Ya? Luego, ya. Entonces, cuando empieza la menstruación, empezamos por el folículo primordial, luego pasamos al ovocito primario y luego al ovocito secundario, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a salir la trompa? O sea, para la ovulación sale en el ovocito secundario. Sale hacia la trompa, ¿ya? Y va a empezar a recorrer la trompa y cuando esté en el tercio medio, ¿con quién se va a encontrar? Con el espermatozoide. ¿Sí? Entonces, aquí ocurre la fecundación. Y la fecundación ocurre en 24 horas. ¿La fecundación cuánto tiempo dura? 24 horas. ¿Ya? No se van a olvidar. La fecundación dura 24 horas. Entonces, aquí se va a encontrar. ¿Por qué va a durar 24 horas? Porque se va a empezar a dividir pues, la célula, ¿no? Empieza a dividirse en 2, en 4, en 16. Y cuando llega a 32, la división celular, esto se llama mórula. Es la división de 32 células, ¿sí? Luego de la mórula pasa a blastocisto, ¿no es cierto? Blastocisto. Este blastocisto se va a dividir en dos partes. El blastocisto se divide en dos partes. ¿Qué dos partes son, chicas? Uno que es embrioblasto y el otro Trofoblasto. embrioblasto y el otro va a ser el trofoblasto. ¿Por qué importante es esto? Se divide placenta. Porque el embrioblasto va a dar origen al embrión y el trofoblasto va a dar origen a la placenta. Entonces, cuando el blastocisto empieza a dividirse en trofoblasto y embrioblasto, este trofoblasto va a hacer una invasión al endometrio secretor, que vendría a ser esto. ¿Sí? Ustedes que van a menstruar tienen un endometrio secretor, pero cuando se hace la fecundación, ese endometrio secretor pasa a llamarse decidua. ¿Ya? Decidua, ¿qué es esto? Que es una capa fibrosa que tiene mucho glucógeno y enzimas. Entonces, esa decidua va a ser el colchón donde va a albergar el bebé, donde va a crecer su casita. ¿Sí? Entonces, tiene que formarse una buena decidua para que no se produzca un aborto. ¿Ya? Entonces, en esta decidua, en este blastocisto, como se va a dividir en trofoblasto y en embrioblasto, este trofoblasto hace una invasión a la decidua. ¿Sí? ¿Qué es el trofoblasto? ¿Qué va a hacer? La placenta. Entonces, la placenta, ¿qué va a querer? Agarrarse de la decidua. ¿Para qué? Para que no haya un desprendimiento de placenta en el primer trimestre. Por eso es tan importante la división del blastocisto. Entonces, cuando empieza a invadir la capa del trofoblasto a la decidua, pasa a llamarse sincitio trofoblasto. Sí, ya me acordé. ¿Sí? Cuando pasa a invadir, se llama sincitio trofoblasto. Y lo que queda se llama citotrofoblasto. ¿Hasta ahí ok?
me demoraría más, lo dibujé más bonito, pero estamos con el tiempo. Igual la próxima clase voy a volver a repetirles para que les quede, ¿ya? Entonces, cuando el sincitio trofoblasto invade la capa de la decidua, ¿qué va a segregar? ¿Qué hormona? La HCG. Entonces, ¿quién produce el HCG? El sincitio trofoblasto del trofoblasto. ¿Ya? ¿Quién es la productora de HCG? El sincitio trofoblasto. ¿Y cuándo va a ir obstetra el sincitio trofoblasto? Miren, todo tiene lógica. Acá ha demorado 24 horas en la mitosis hasta que llega a la decidua, va a pasar 6 a 7 días. Y para que llegue al blastocisto va a ser de 7 a 8 días. ¿Ya? Entonces, a los 8 días va a producirse el HCG. ¿Por qué es importante el HCG? Porque el HCG se divide en dos, las alfa y las beta. ¿Ya? ¿Qué va a hacer las alfa? Pues nos va a dar otras hormonas, como el leutonizante, la folículo estimulante, ¿ya? Y la beta, que nos va a dar una especificidad, es una enzima que especifica la prueba de embarazo precoz. Por eso cuando tú te haces una prueba, no te cuidaste y te haces tu prueba de embarazo, ¿qué te vas a hacer? La HCG beta. ¿Sí? No te haces la alfa, porque la alfa va a darte otras hormonas. La específica es la beta. ¿Ya? Entonces, chicas, si el sincitio trofoblasto empieza a las 7, 8 semanas a segregar HCG, entonces acá están las semanas de gestación. Vamos a ver que en el día primero empieza y el pico más alto del HCG es a partir de las 10 semanas y luego se mantiene durante todo el embarazo. Esta vendría a ser HCG, ¿ya? Pero, ¿por qué es el pico más alto? Por esto, porque empieza a segregar mayor cantidad del sincitio trofoblasto. Entonces, aquí nosotros ya podríamos hacernos una prueba de embarazo. ¿Cuántas semanas de amenorrea tendríamos que tener para tener una prueba 100% segura de hacernos una prueba de embarazo? Por lo menos 2 semanas. Claro, miren todo lo que ha pasado. Entonces tenemos 7, 8 días de la fecundación. Pero para que haga el ciclo ovárico, más o menos ha pasado unas 2 semanas. Entonces, para que sepa mi paciente cuándo puede hacerse una prueba, mayormente es 3 semanas después de tu menstruación, ¿sí? 3 semanas y que has tenido relaciones en tus días fértiles, posteriores puedes hacerte el HCG. O sea, 3 semanas. Tienes relaciones, te haces de 3 semanas, la beta, porque ya pasa todo esto y te haces la beta. ¿Ya? Pero es la HCG en sangre. ¿Sí? O sea, que te sacan sangre. Y si no tengo y no quiero que me pinchen y me tomen orina, ¿cuánto tiempo? 4 semanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a tardar en que el HCG recorra todo el torrente sanguíneo y pueda llegar a vejiga y pueda dar un resultado positivo una semana más. ¿Ya? Por eso es a las 3 semanas la HCG y a las 4 en orina. ¿Listo? ¿Ahí estamos bien? Pero como ven, en todo el embarazo va a estar presente el HCG. ¿Por qué es tan importante también el HCG? Porque a la vez como el sincitio trofoblasto va a encapsular, o va a invadir las células de la decidua, el HCG va a promover la producción de ¿qué hormona? Una muy importante. La progesterona. La HCG promueve la progesterona. Y esta creo que es la que va a permitir de que no se caiga el endometrio. Exacto. La progesterona, como su nombre lo dice, pro es de promover. Gesterona, gestación. Promueve la gestación. Ya. Entonces, esta hormona, la más importante del embarazo, chicas, es la progesterona. Si no hay progesterona, no hay embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Y cuándo va a aparecer la progesterona? ¿Cuándo aparecería? Apenas pasando los 7 días del sincitio trofoblasto, porque el sincitio es lo que va a generar la progesterona, ¿no es cierto? O sea, para que haga la progesterona tiene que haber HCG. Y para que haya HCG tiene que haber invasión del sincitio trofoblasto. ¿Me dejo entender? Ok. Entonces, mi progesterona va a empezar desde
la semana 3, 4, 5, más o menos de esta semana, a subir, y se va a mantener en pico alto todo el embarazo. ¿Sí? Todo el embarazo se mantiene y empieza a caer a partir de las 37 semanas. Cae hasta las 40. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les expliqué a un grupo por qué caía? ¿A quién les Es fue? para que se dé el parto, pero no, a mí no me explico. ¿A quién les expliqué? No. A un grupo les expliqué hormonas cuando hemos estado en la amenaza de parto pretérmino de su caso de hoy día. ¿A quién ha sido? Nosotros no. Nosotros no. Ustedes. No, nosotros no. Claro, ustedes. Sí, porque La paciente de la amenaza de parto pretérmino. Ah, Tiro ahorita. Obstetra. Entonces, la progesterona aparece en la semana. A partir de las 7 semanas, más o menos. 6 a Séptima. 7 semanas, sí. O sea, la progesterona Y aparece baja. a partir de las 7 semanas. Sí, y baja a partir de las 37, porque ya está en Para el parto. es una gestación a término, Ya. ¿ya? Ahora, Y baja en las ¿qué me falta de la progesterona? Ahora vamos a hablar de la progesterona. ¿Por qué decimos que la progesterona es una hormona pro embarazo? ¿Por qué? Porque como el HCG va a empezar a producir progesterona, la progesterona es lo que va a nutrir toda la decidua. La progesterona nutre la decidua, ¿sí? Una vez que lo promueve la HCG promueve la aparición de la progesterona. ¿Pero quién lo produce? Ay, sí nos dijo. en ¿Quién le teoría. produce la progesterona? El La hipófisis. No. Ya, sí, o sea, es verdad que nosotros tenemos la hipófisis, ¿no es cierto? Y se divide en dos. La anterior. adenohipófisis. Anterior. Ya, la adenohipófisis. Pero aquí, ¿quién la va a secretar? La Los adenohipófisis ovarios, manda los una ovarios. orden y como ya todo este ciclo del ovocito primordial, ovocito primario y folículo secundario, miren, esta es pregunta de examen. ¿Cuándo el óvulo, en qué fase el óvulo sale para la fecundación? En ovocito secundario. ¿Sí? En ovocito secundario es el óvulo que sale hacia la trompa. Pero cuando ya se salió, ¿qué va a quedar en el ovario? El cuerpo lúteo. ¿Qué queda? Cuerpo lúteo. Al pico. Cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo es el que va a elaborar la progesterona. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace la progesterona? El cuerpo lúteo. ¿Hasta Albita. cuándo, chicas? Hasta el segundo trimestre. Después, esto ya muere, todo esto porque empieza el periodo embrionario. ¿Sí? Entonces, y el periodo fetal. Y cuando pasa todo eso, ya no hay estas células en el ovario. Ya no hay. Se queda en cuerpo albicans, ¿no? El cuerpo amarillo. Y de ahí, ¿quién va a producir la progesterona? La placenta. La placenta empieza a funcionar a partir de las 12 semanas. La placenta no es inmediato. O sea, sí el trofoblasto se está invadiendo, pero todavía no está funcionando. ¿Quién va a hacer el papel de nutrir a todo el embarazo? ¿Quién? El cuerpo lúteo. Por la progesterona. ¿Cuánto tiempo era que duraba? ¿Qué? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo hasta las 12 semanas. A partir de las 12 semanas La placenta. empieza la placenta. Ok. ¿Ya? ¿Y eso Ahora, es inmediato? no es que tú cumples las 12 y el 12 a las 12 de la noche. O sea, lo del cuerpo lúteo. Ay, yo me grabo ovocito secundario, después de ahí queda el cuerpo lúteo, cuando se va ahí quedando el Exacto. Ya, después de ahí se forma lo que dice usted de la placenta, después de las 12 semanas, ¿verdad? Luego pues ya así. Sí, ahorita lo estoy haciendo súper rápido, pero a la próxima les voy a explicar paso por paso, ¿ya? Ahora, una vez que pasa todo esto, la progesterona cumple 3 funciones principales, ¿ya? La primera función es nutrir a la decidua y albergar nutrir a la decidua y es albergar al embrión que está creciendo ahí, o sea, está anidando la casita. ¿Ya? Entonces la progesterona es lo que le da las vitaminas y toda la decidua para que pueda alimentar al bebé, porque sabemos que la placenta todavía no está funcionando.
Después de eso, la placenta cumple esa función de nutrir, alimentar y dar todas las hormonas a este bebito. Pero mientras tanto lo hace la progesterona. Entonces, tiene un efecto protector. ¿Qué más? Tiene un efecto de inmunidad. La progesterona protege al embrión de evitar que haya contracciones. ¿Ya? ¿Por qué? Como la progesterona va a estar actuando a nivel de la decidua, va a hacer de que no haya contracciones o alguna amenaza en que se pueda perder el bebito. Porque como está nutriendo y está albergando la casita, si el citotrofoblasto no se pega muy bien a la decidua, ¿qué va a pasar con esa blastocisto? Se desprende, Se desprende y el ocasiona aborto. un aborto, ¿sí? Entonces lo que hace la progesterona es nutrir para evitar que haya los abortos, ¿ya? Luego viene a ser un tocolítico. Y esto es importantísimo. ¿Por qué es tocolítico, obstetra? Porque la progesterona lo que va a hacer es actuar a nivel de las fibras musculares lisas del útero y no va a producir contracciones. El útero, chicas, tiene fibras lisas, que son estas, ¿sí? Todo el útero tiene así. Y cada unión que hay se llama unión gap. Cuando pasa la unión gap hay contracciones. Eso es la fisiología de la contracción que les voy a hablar más adelante. Pero en el caso de la progesterona, lo que va a hacer es evitar que hagan estas uniones. Y simplemente van a estar las fibras lisas. Si por A o B este blastocisto tiene algún problema, que no hay una buena segregación de HCG y no se va a albergar bien acá, va a haber sangrado, ¿no es cierto? Va a haber sangradito. Entonces, eso se llama amenaza de aborto. ¿Qué pasa cuando hay una amenaza de aborto? ¿Qué medicamento le damos a la paciente? Progesterona. ¿Y qué le damos? Progesterona en óvulo, ¿sí? El Proyanamin, hay un montón de marcas que le damos y les damos en óvulo para agregar cantidad de hormonas y que haya el colchoncito bien y evitar que haya todas estas contracciones y el sangrado. ¿Y la progesterona también se les podría dar a las pacientes que no pueden mantener su aborto? O sea, que siempre tienen pérdida. Sí, se les da desde antes. Se les puede dar. Es un tratamiento de infertilidad. Y una paciente con ¿Cómo mioma le hicieron también. eso y ya va perdiendo 2 niños? Dile que vaya un buen gineco. Que venga con nosotros sí sabemos. Ella ya quiere su bebé, ya lo intentó ya 3 veces y la tercera ya lo ha perdido. Hay que ver porque ella ha podido tener endometriosis o endometritis. ¿Qué es la endometriosis o endometritis? Es una infección de todo el endometrio. Entonces, como está débil el colchón, se produce todos los abortos y las pérdidas. Dile que se haga una ecografía Doppler para ver si debe haber endometriosis. Y para eso hay un tratamiento largo. Entonces, mi familia espera, dijo que de certillo. Pero hazle avanzando eso. Y después de eso el coprogesterona nomás se lo mantiene. Y pero creo que el primero fue a los 6 meses. No sé si Entonces eso ya es óbito. 6, 5 meses por ahí se lo vio. Y ya tenía su ecografía, ya tenía y yo tampoco se le pregunté a un doctor por qué también pasaba esto. Por eso. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, en el caso de las gestantes que les dicen, pero yo he menstruado, usted, o sea, yo normal en menstruo y no me di cuenta que estaba embarazada. Ya. No, pero creo que No. que siguen Hay menstruando. pacientes que dicen eso, que siguen menstruando. ¿Y por qué creen que pasa eso? Porque ya sabe Pero no que- es una menstruación así abundante como normalmente nos baja, ¿no? Son sangrados intermitentes y sangrados que te pueden manchar hasta una toalla en el día. No está tan cierto mal. Habría que ver por qué. Si acá nosotros ha pasado 6-7 días desde la fecundación, cuando empieza a dividirse el blastocisto y empieza a invadir la decidua, ¿qué va a pasar? Al invadir, rompe la capa del endometrio y va a producir un sangrado. Y ahí es donde dicen, pero me ha venido mi regla. Pero mentira, es que se ha implantado tu bebé. Creo que por eso hay que esperar que tenga que ver coágulos. Sí, claro, o sea, hay que ver la cantidad de tu sangrado, porque normalmente no es un sangrado como una menstruación, simplemente es un pequeño sangrado que manchas, ¿no? No así. Entonces, cuando pasa eso, ahí es donde se implanta el bebé, ¿ya? Pero si es que hay mayor sangrado y la decidua no alberga, ya se produce el aborto. Entonces, por eso es tan importante la progesterona.
¿ya? Y la progesterona se utiliza para evitar los abortos y en medicamentos de óvulos. ¿Ya? Y la progesterona se hace por el sincitrio trofoblasto, ¿verdad? No se da, pues es relacionado. Se incita trofoblasto del HCG. La progesterona lo produce el cuerpo lúteo. Y después, a las 12 semanas, la castramos. Ya. Hasta ahí me han entendido. Ahí nos quedamos. Ya,